voy a tumbar algunos pensamientos que tenemos en la mente. Yo quisiera que usted me prestara mucha atención, porque quizás voy a romper algunas estructuras en la cual hemos sido formados en la iglesia cristiana. Pero se lo voy a decir de una manera bíblica, de una manera que podamos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren andar en la perfecta voluntad de Dios? Yo creo que todos queremos, pero a veces decimos ciertas cosas que no van de acuerdo a la realidad de la palabra. Pero es nuestro léxico, nuestra manera de interpretar las cosas. Así que vamos a leer Romanos 12 y versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden. ¿Sabe? Y aquí uno tiene que notar algo, que nosotros nos amoldamos fácilmente a las cosas del mundo. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación. Necesitamos renovar nuestra mente. Renovar, no quedarnos estancados. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Se me viene ahí un versículo pegado a ese, la cual Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios ya preparó, pero esa es la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 17 al 18, dice lo siguiente el apóstol Pablo: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Aquí hay dos versículos que nos hablan sobre la voluntad de Dios, que es perfecta. Yo quiero hablar justamente sobre la voluntad de Dios. Hace unos días atrás escuchaba a una predicadora y hubo una frase que me golpeó, me hizo reflexionar. ¿Sabe? Hay momentos en la vida que nosotros estamos enseñando, escuchando, hemos entendido de esta manera, pero de repente llega un profeta, un pastor, alguien con la palabra y ¡pac!, te golpea y te hace reflexionar y comienzas a meterte a estudiar y decir: no lo había visto desde ese punto. Muchas veces vamos en el carro hablando con mi esposa y yo le digo algo, me dice: oye, tremendo, no lo había visto desde ese punto. Sabes, la palabra de Dios la puedes ver de diferentes puntos. Y la comprensión, cuando tú vas entendiendo, cada vez es más fuerte. Y vas entendiendo la palabra que antes no entendías, hoy la vas entendiendo desde una perspectiva diferente. Y entonces, esta pastora decía que mucha gente dice: Dios está en control. Y son frases cristianas que usamos porque los que aman a Dios, se da cuenta, usted la sabe, pero ¿será que es así? ¿Cuántos creen que Dios está en el control del mundo? Porque el mundo está como está. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si Dios tiene el control del mundo y el mundo está mal, ¿quién perdió el control? ¿Aló? Vamos a pensar un poco. Usted puede pensar muchas cosas. El asunto es que Dios nos entregó el mundo a nosotros. Él escribió una palabra para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios le entregó el control al hombre, al ser humano. Pero el ser humano ha destruido todo. Aún la Biblia dice que la naturaleza gime a una por su redención, ¿dice o no? Entonces Dios tiene control de la naturaleza, pero la naturaleza dice: lo estás haciendo mal, Dios. No, Dios nos entregó, claro, hay excepciones y vamos a ver en esta mañana.
Pero cuando Dios nos entregó a nosotros, también nos entregó un manual. El problema es que nosotros nos alejamos del manual, que es la Biblia, y hacemos nuestra voluntad. La voluntad de Dios es que sea buena, perfecta, agradable para ti. Siempre voy a volver a lo mismo con Josué. Josué está escrito de una manera tan sencilla de poder entender. Esfuérzate y sé valiente. Eso todos los días está sonando eso desde el cielo a cada uno de sus hijos. Esfuérzate y sé valiente. Toma decisiones correctas. El asunto es que debemos aprender a tomar decisiones correctas basados en los principios de la palabra de Dios. Si yo no si no conozco la palabra, nunca podré tomar decisiones correctas. Ponemos a Dios en un plano de empleado, de cocinero, de taxi, de todo lo que se te ocurra. Señor, mándame un taxi ahora. Señor, que haya parqueo aquí. Señor, pedimos todo a Dios como Dios diciendo, ¿y tú no puedes hacerlo? No te di la capacidad. Cuando le he hablado muchas veces sobre dones y talentos, Dios dio dones y talentos a los hombres para que alcancen a hacer lo que se propongan en el corazón. Si me voy para la Torre de Babel, cuando construían la Torre de Babel, ¿cuál es el comentario del cielo? ¿Por qué nos cambió el idioma? Porque esta gente, dice Dios, se ha puesto de acuerdo en seguir subiendo hasta alcanzar las estrellas. Así que le vamos a confundir la lengua, porque lo que el hombre se propone lo logra. ¿Te das cuenta? Dios nos diseñó para lograr todo lo que nosotros querramos hacer. El asunto es dentro de mi voluntad o dentro de tu voluntad. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor Jesucristo? Hágase. A veces está muriendo alguien, pero dice: Señor, sálvalo, sánalo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque vemos la muerte como un castigo, pero el que está en Cristo es un premio, no un castigo, porque nos libra. Dice, cuando la Biblia dice, porque la gente piensa que el justo está, no puede morir, pero es arrancado de la tierra. El justo de sus aflicciones es apartado. Entonces nosotros miramos siempre como, me piden a mi oración: pastor, ore porque nos vamos a ir ilegalmente a tal país. ¿Cómo me puedo poner de acuerdo? Lo que yo puedo orar es que Dios te cubra en ese viaje intrépido que vas a emprender, pero no es la voluntad de Dios, porque Dios no va en contra de las leyes que los hombres han puesto, de las normas. Y dice: honren las autoridades. Pero nosotros queremos hacer lo contrario. Decimos: Señor, pero llévame tú y hazme entrar ilegalmente. Y tú dices: bueno, ¿qué estoy pidiéndole al Señor? ¿Esa es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender que la voluntad de Dios es buena y agradable, pero está escrita en la palabra de Dios. Siempre, si usted ha notado que a la hora de tomar una decisión importante, la mayoría experimentamos un interés intenso por descubrir la voluntad de Dios, ¿verdad? Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. No es que no nos importe durante el resto del tiempo, pero cuando tenemos que hacer una elección sobre una oportunidad de trabajo, sobre quién nos vamos a casar, si una relación romántica, decidir dónde vamos a vivir, si nos tenemos que cambiar, buscamos señales en el cielo, oramos y preguntamos cuál es la voluntad de Dios, y encontramos las señales que afirman lo que en verdad nosotros queremos. Dios me está hablando que sí, porque eso es lo que yo quiero. ¿Cuántas veces he escuchado a una persona decir: pastor, es que estoy esperando la ungida de Dios para mi vida? Te vas a quedar solo, papá. Hay que salir a conquistarlas. Es que no es la correcta. ¿Cómo sabes tú? Lo único que tú sabes es que lo único que deberías saber es que esa persona ame a Dios. Y de esas personas que aman a Dios hay miles de solteras buscando marido.
Viceversa igual. ¿Qué estás esperando la ungida para ti? ¿Quieres que Dios la prepare para tu vida? Dios nos enamora hacia Él, pero tú buscas con quién pasar el resto de la vida, porque es tu decisión. Qué maravilla que Dios permita que nosotros podamos decidir. Si no, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad del hombre? Dios nos permite que nosotros decidamos, ¿te conviene o no ese trabajo, hermano? Me han dicho, pastor, me están dando un buen trabajo, pero hay que pasar dinero bajo la mesa. ¿Eso es la voluntad de Dios? No, ya tú sabes que no. Porque la Biblia dice que no debes recibir coimas. Como conoces la Biblia, ya sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué le estás preguntando a Dios si eso no es el trabajo que debe? No es que Dios me está llevando ahí seguramente para que yo haga las cosas bien y ser lujo. No, papá. Uno sabe exactamente lo que debe y no debe hacer. Cuando tu madre te dice, ese amigo no es bueno para ti, y tú lo escondes, tú sabes que no es bueno para ti, pero tú estás diciendo cosas contrarias, engañándote a ti mismo. Pero Dios nos envía señales, y esas señales muchas veces son nuestros propios padres, que te dice, hijo, eso no te conviene. Y tú sabes, pero estás neciando ahí. Voy a orar a ver si es que el Señor... No, tú ya sabes, no tienes que orar, porque ya sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿O no? Entonces yo ya sé cómo entrar en una relación romántica. No le puedes decir, Señor, bendíceme con dinero si no trabajas. Si te has propuesto, si el Señor ha puesto en ti dones y talentos, si no tienes más es porque no quieres tener más. Porque se ha comprobado que los hombres que desean algo lo consiguen. Hasta hay dichos, ¿no? Que dicen, el que sigue, ¿y cómo lo sabes? Y hemos visto a través de la historia que lo que el hombre se propone, si no, no tuviéramos luz eléctrica. Veníamos hablando en el carro las transformaciones que hemos visto en estos últimos tiempos y pensamos en los abuelos que vieron la transformación de Cuenca con luces, con radio, con teléfono, así. Porque el hombre se propuso. No fue Dios que nos mandó la radio y el teléfono. Fueron los hombres, porque tenemos capacidad de hacerlo. Entonces tiene que tener esto en mente, en el corazón, la siguiente vez que ore. Sí, Señor, haz tu voluntad. Y el Señor dice sí, porque es buena y perfecta, agradable. Así que tienes que tomar una decisión sobre lo que ya está escrito. ¿Me entiende? Es conocer la palabra. Por eso le dice a Josué, si pones por obra todo lo que está en este libro, todo lo que hagas, prosperará. Es decir, Dios no te dejó solo sobre la tierra, dejó un manual contigo. Y si sigues ese manual, la gente no quiere. Es claro que es más fácil orar. Señor, ayúdame a bajar de peso. Yo he estado orando así y subí de peso. Tengo un problema muscular. No puedo cerrar la boca. Entonces, no, pero es cómodo decirle, Señor, ayúdame a bajar de peso. Es cómodo, ¿verdad? Pero no funciona. Entonces el Señor te dice, sí, papi, pero usted tiene que tener la voluntad suficiente para hacerlo. Póngase a trotar, y nosotros sabemos, hay mucha gente que te puede decir, no cristiana, ¿cómo puedes bajar de peso? Y así en cada cosa de nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero más cómodo es decir, o es hablar. Es que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Por qué lo ponemos en todo plano? Esa frase es para cubrirnos. Realmente el cielo está esperando que la iglesia avance, que los hijos avancen, que los hijos sean sagaces. Venía hablando también con Cristian y le dije, imagínate a David frente a Goliat. ¿Por qué todo un ejército no podía contra Goliat? ¿Por qué? No se decidía.
porque era el pueblo de Dios. David dice una frase: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre. Pero David tenía una habilidad, déjeme decirle, manejaba muy bien la onda. El día de hoy posiblemente David tenía una pistola que no fallaba y se hubiera puesto así y mataba al gigante. Pero era habilidad, y Dios ha dado habilidades a los hombres para que logren hacer lo que se proponen. Ahora, ¿cuándo andamos en la voluntad perfecta de Dios? Cuando conocemos la palabra de Dios. Hermanos, siempre el cristiano tiene que andar en conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿A cuántos el Señor le está hablando? Uno de los problemas que yo veo surge porque se nos ha llevado a creer que Dios tiene un proyecto muy detallado para nuestra vida y que debemos calzar ahí. Es como un arquitecto que tiene un plano. Si usted sigue las instrucciones del plano, ¿verdad?, tal cual el arquitecto diseñó, le va a salir exactamente el diseño de la casa, ¿verdad? Pero ese no es. Dios no tiene planes para tu vida. Dios tiene proyectos. Hay una gran diferencia entre planes que estrategias. Y Dios nos ha dado a nosotros estrategias. Sí. Le digo de nuevo, el hecho es que Dios no tiene un plan de acción específico para nuestra vida. Sin embargo, lo que sí tiene es una estrategia para nuestra vida. Y la diferencia es bien importante. En un caso es como el arquitecto que tiene planos. Si usted sigue el plano, termina en una casa planificada exactamente. Pero Dios tiene estrategias y eso es algo muy diferente. Es decir, más que darnos todo en detalle, el Señor establece pautas y principios generales, es flexible y permite mucha libertad. Esto lo podemos comparar con un partido de fútbol. Le decimos aún al entrenador el estratega, ¿verdad? Tiene planes para cómo vencer. Dios tiene planes para que tú puedas vencer. Dones, talentos, y te dice, mira, pon la Biblia ahí, ponla en práctica, y es una tremenda estrategia. Eso quiere decir que no es el plano que tienes que seguir rígidamente, sino que los jugadores que están, dice, tenemos una estrategia. Pero ¿qué pasa si los otros también tienen una estrategia? Yo voy a poner que Carlos es el mejor jugador, es el número 10, es el Messi de Cuenca. Y él, estamos todos puestos los ojos en este cristiano que puede ganar. Pero de repente tiene 3 tipos alrededor más grandes que él que no le dejan recibir una pelota. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a perder? El plano diría, sí, porque ya no podemos cambiarlo. Pero la estrategia dice, pero tenemos la segunda opción, que es Walter. Así que cuando caigan sobre él, pasen la pelota a Walter. Son estrategias y Dios es el mejor estratega del mundo. Cuando no hay una salida, tú tienes que buscar la otra salida. Si no hay un plan A, tienes también un plan B o un plan C. Dios no tiene problemas. Dice, es que yo te llamé para que seas santo y agradable, dice la palabra. Pero ¿qué pasa cuando el santo y agradable cae? Ya se acabó la estrategia del Señor, dice la Biblia, pero el justo se levanta 7 veces. Es decir, Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Si caes una vez, te dice, vuélvete a levantar, que tú tienes el don, el talento, el conocimiento para alcanzar lo que te has propuesto en la vida. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Porque tenemos una estratega. ¿Nos vamos a confundir? Sí, nos vamos a confundir en el andar. Y Dios lo sabe. Entonces no planificó para que se me cayeron estos cristianos y ahora ¿qué hacemos? Ya no, nada se acabó. No, Dios es estratega y Dios tiene siempre un plan para tu vida. Te ha dado las capacidades. Lo que Dios siempre te va a llevar es a la Biblia. Dice, hijo, te caíste, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Así que esto, al pensar en esto,
me hizo reflexionar todavía más profundamente sobre los planes detallados o las estrategias de Dios. Y pienso que hay muchas personas que piensan que el plan de Dios es tan detallado que los paraliza. Solo piense por un momento, ¿qué sucedería si la voluntad de Dios para nuestras vidas fuera en realidad como un plano que detallara hasta el espacio de estacionamiento que Él ha preparado para nosotros durante ese montón de gente que está ahí? Le falló a Dios. Él sabía que yo le iba a pedir un parqueo y alguien se paró. Como es un plano y es rígido, todo el cielo se viene abajo. Entonces decimos, es que los que aman a Dios, todas las cosas. Mi esposa siempre me dice, digo, ¿por qué siempre me tocan las rojas? Y ella me dice, es que Dios te está enseñando paciencia. Pero después de entender esto, dije, Dios no tiene nada que ver en esto. Simplemente me tocan las rojas porque a otros les tocan las verdes. Siempre estamos pensando en eso, pero cuando estamos cruzando todas las verdes, no nos quejamos, sino que vamos sin decir nada, contentos. Pero en la vida tenemos rojas y verdes. Hay días para correr y días para parar. Pero Dios tiene estrategias y nosotros debemos ir renovando nuestra mente a las estrategias de Dios. El diablo tiene los planes de toda la vida. Siempre ha tenido los mismos planes. El diablo no cambia, Dios sí. Y los hijos de Dios cambiamos. Vamos mutando. Cada día a ser mejores. Nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va? ¿Y cómo nos perfecciona? Es una mutación. Vamos renovando nuestra mente. Vamos entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios. Dígame, perfecta y agradable. Entonces Dios sí tiene una estrategia para que nuestra vida nos vaya bien. Así que aplicar la palabra de Dios nos va bien. Uno de los versículos que a mí me gusta mucho dice Deuteronomio 30:19, para que lo anote. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que les he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuántos quieren andar en la bendición? Todo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren andar en la vida? Amén. ¿Los otros quieren andar en la muerte? ¿Cuántos quieren andar en la vida? Amén. Ok, dice, escoge pues. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Escoger qué cosa, la vida y la bendición. Dios, bendíceme, escógela. Bendíceme con una linda mujer. Ya, anda, báñate, ponte guapo. Sal, háblale bonito, trátala bien. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántas bonitas dicen amén? Uy, tengo 3 bonitas. ¿Qué vamos a hacer con esto? A ver, digan las mujeres amén. Ah, no están convencidas, perdón. ¿Cuántos hombres guapos tengo aquí yo? Amén. Mujeres, aplaudan a los hombres, por favor. Esa sencillez que tienen en el corazón. Dice, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué escogemos la muerte? ¿Por qué escogemos la maldición? ¿Sabe cuándo la escogemos? Cuando decidimos por Cristo, pero no leemos la palabra. Decide por Cristo y métete en la palabra. Más que ser religiosos, vivimos la palabra de Dios. Cristianismo no tiene que ver con religión. Tiene que ver con un estilo de vida. Y el estilo de vida está determinado. ¿Cómo debemos andar sobre la vida? Antes, no ahora, pero antes por lo menos, cuando se mandaba una invitación para un tipo de fiesta, se mandaba también el tipo de traje que tenías que usar. Habían muchos tipos de traje. Ahora te dicen formal o informal. Antes había el smoking,
Había el otro más elegante todavía que el smoking, era el frac, o te dicen de terno, ¿verdad? O te dicen informal pero con saco. Había muchas maneras. Iban al campo con saco. Entonces tú dices, voy correctamente al lugar que tengo que caminar de la forma correcta, porque la Biblia me dice cómo debo andar. Andad pues como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra de Dios ya nos dice cómo debemos andar, como sabios. Diga conmigo, como sabios. Entonces cuando vas a escoger una mujer, ¿cómo lo haces? O cuando vas a aceptar a un hombre, ¿cómo lo haces? Con sabiduría. ¿Y cómo digo la sabiduría del cielo? Porque ya estoy aplicando la palabra de Dios en mi mente y en mi vida. Ya no digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ya la sabes. Entonces, la oración correcta, hágase tu voluntad, porque ya sé que es buena, perfecta y agradable. Y el Señor me dice, así mismo, pon por obra lo que está escrito en la palabra. ¿Cómo nos puede ir bien económicamente, por ejemplo, si le robamos a Dios? Hay alguien en estos días, es un hombre sumamente generoso, extremadamente generoso, y siempre tiene más. ¿Por qué será? Su madre es cristiana, él no es cristiano, pero le va muy bien. Y mientras comíamos con algunos decían, qué tremendo la generosidad. Y alguien dijo, por eso tiene. La Biblia no dice eso. Al que da le es añadido. ¿No dice eso la Biblia? Pero al que retiene le será quitado. Entonces no queremos, Señor, bendíceme, pero no estamos aplicando la palabra de Dios. Señor, no sé por qué la gente me trata mal, porque no estás aplicando la palabra de Dios. Pero si tú aplicas la palabra de Dios y eres amistoso con la gente y sonríes con la gente, abrazas a la gente, vas a tener exactamente lo mismo y añadido más. Porque todo lo que el hombre siembra, eso es bíblico o no es bíblico. Veo a través de la vida, voy envejeciendo y me doy cuenta que lo que yo he dicho quizás a mis padres, hoy lo recibo de mis hijos. Porque todo lo que el hombre siembra. ¿Cuántos quieren que sus hijos caminen en bendición? Sé tú una bendición para tus hijos el día de hoy. Si tú los maldices, ellos te van a maldecir un día y estarán bajo maldición tus generaciones. Cambiemos el léxico, lo he predicado en muchísimos países. Cuando entendemos la palabra de Dios, venimos a hacer nosotros los filtros. A mí me golpeaban, a mí me insultaban, pero hoy yo bendigo mis generaciones. Y ahora veo a mis hijos bendecir a sus generaciones. Se rompió el castigo y hablar mal, insultar, se rompe. Y comienza una nueva época, un nuevo tiempo, porque yo decido cambiar la historia aplicando la palabra de Dios en mi propia vida. Hay gente que anda buscando personas perfectas para casarse. Dice, Señor, dame una perfecta. Y se hizo una encuesta. ¿Cómo quieres tú la mujer perfecta? Y usted viera la belleza como escribe. Así que tuvimos que cambiar la pregunta. ¿Eres tú perfecto para la perfecta? Y ya no hubo contestación. Siempre estamos buscando la perfección, pero la verdad es que nosotros deberíamos ir renovando la mente para ser de la estatura de Cristo. Y entonces no tienes problema con encontrar la perfecta. Nuestra forma de ver las cosas no es la forma que Dios tiene de ver las cosas. ¿Sabe? Yo veo que el cristianismo se hizo simplemente para los pedigüeños. Pero nosotros no somos pedigüeños, somos hijos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Pero nuestro léxico y nuestra manera de hablar es siempre pidiéndole a Dios todos los favores que nos puedan hacer a nosotros.
a mi Señor. Pero debemos estar orando por los demás, que les vaya bien, que puedan entender. Todos los domingos oro por sabiduría para aplicar en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta? Porque eso es lo que necesitamos, sabiduría para aplicarla en nuestras vidas, para que nos vaya bien y en gran manera. ¿Cuál es la sabiduría? Recuerde que la sabiduría estaba allí mientras se construía el mundo. La sabiduría estaba allí mientras Dios hacía a los hombres. Se ha leído la palabra, ¿verdad? Dice, allí estaba, clama por mí, dice la sabiduría. Y la palabra de Dios, yo no sé qué es realmente la sabiduría, si es un espíritu que es, pero le hablan como una persona. Es el Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo te llene de sabiduría. Y el Espíritu Santo te va a decir, lee la palabra y yo voy a instalar esos chips en tu mente y en tu corazón para que vivas cada día. Cuando hagas costumbre de vivir según la palabra de Dios, no habrá quien te detenga para que seas una persona exitosa en todos tus caminos. Amén. Hermanos, yo quiero ir terminando acá. Tengo mucho más, pero realmente no quiero confundirles con más palabra, sino que esta palabra que está aquí, ¿sí? Dice, así que la estrategia de Dios es simple por un lado, pero por el otro tiene muchas connotaciones. Por eso cuanto más nos dedicamos, mayor comprensión tenemos. Pero es simple para todos, sin importar si eres cristiano, pero Jesús lo señala de esta manera. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué quiere? Que nos acerquemos a Él. Eso es lo primero que nos pide el Señor. Entonces ya sé cuál es la voluntad de Dios. Que me acerque yo a Él y aprenda de Él. Entonces yo tengo el primer principio, es me acerco a Dios y pongo toda mi carga sobre Él. Y entonces comienzo a aplicar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a vivir bajo los mandamientos de Dios. Alguien me dijo, ¿cuántos mandamientos son? No son 10 mandamientos, son muchísimos mandamientos. Pero si lo aplicamos en nuestra vida, va a dar un fruto. Dios nos ha llamado para cambiar nuestras vidas. Dios nos ha llamado para cambiar nuestra manera de pensar. No que sigamos siendo los mismos. Nos encanta decir, yo estaba mal porque yo era borracho y yo fumaba, ¿sí o no? Y eso decimos todos, yo era esto, yo era el otro, yo era yo. Pero no es que dejaste de beber y eres una gran persona, sino que hoy aplicas la palabra de Dios de la forma correcta y ahora eres parecido a Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que eras en el pasado, en el pecado, como puede ser hoy un instrumento en las manos de Dios para la salvación de la humanidad. No es aquí, es la eternidad. Nunca pienses, y con esto quiero ir terminando, que la muerte es un castigo, que el COVID es para los malos. Hay pastores que han dicho, no, Dios me cuida y yo no me voy a vacunar, y se murieron. Dios lo cuidó. ¿Es la voluntad de Dios o es tu decisión? Y no es que esté a favor o en contra de algo. ¿A cuántos alguna vez les ha dolido la cabeza? ¿Alguna vez les te dolió la cabeza? Y de los que levantaron la mano, ¿cuántos tomaron una aspirina? ¿Y por qué no dejaste de no tomar simplemente y dijiste, Dios me sana? Porque está la aspirina ahí justamente para quitarme el dolor de cabeza. ¿Y quién hizo la aspirina? Un hombre. ¿Y quién inspiró a ese hombre a hacer la aspirina? Dios le dio dones y talentos a los hombres. Entonces unos dicen somos conejillos, otros no somos, no importa. Pero tú decides. ¿Entiendes? Tú decides lo que quieres. Si tú no quieres, está bien. Si tú quieres, está bien. Pero tú decides.
Amén. Tú decides ser pobre. Tú decides estar económicamente bien. Yo no quiero hablarte de ricos. Yo quiero hablarte económicamente bien. No tienes deudas. Eso ya es suficiente. Y vives la vida con alegría. Tú decides con quién te vas a casar. Y si ya estás casado, tú decides cómo vivir dentro de ese matrimonio. Pero tú decides. Tú decides. Entonces cuando nos va mal decimos es que a los que aman a Dios, deja de usar esa palabra y comienza a generar una vida de cambios. Por eso el apóstol dice, y le leí inicialmente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No te conformes al mundo, no te conformes a lo que estás viviendo el día de hoy, sino haz que las cosas sucedan. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Dale un aplauso.